El día viernes, no sé cuántos estuvieron aquí, pero el viernes comenzamos a hablar acerca de la importancia de lo que nos describe y nos revela el libro de Hebreos capítulo número 11. Y siempre el capítulo 11 de Hebreo lo tomamos como una enseñanza nutrida para poder conocer, entender e interpretar correctamente cómo es la fe y qué es la fe. De eso nadie tiene la menor duda, que la palabra de Dios escrita y revelada habla muy claramente y nos da a entender lo que es la fe. Y nos dice dentro de ese capítulo hermoso del capítulo 11, y nos dice que sin fe yo no puedo agradar a Dios. Dice, los que no tienen fe no pueden agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios si no hay fe. Entonces muchas veces intentamos explicar a la gente cómo puede desarrollar su nivel de fe. Tratamos de explicarle cómo pueden ser hombres y mujeres, jóvenes y niños, en que tengan una fe cada vez más sólida, una fe más madura, una fe más crecida, una fe más desarrollada. Intentamos de explicar de mil maneras para que la gente pueda entender realmente la dimensión y la profundidad de lo que significa vivir en fe y actuar en fe. Pero creo profundamente que algunas veces hemos dejado pasar por alto lo que nos describe el capítulo número 11. Y el capítulo número 11 nos da una lista de características de hombres que lograron a través de la fe que depositaron en Dios. Algunos, los primeros que menciona, realmente son hombres destacados con un llamado y con un plan y un propósito, un diseño de Dios establecido en las edades. Otros luego fueron realmente hombres que vieron la grandeza de la intervención de Dios en campo abierto en medio de una batalla. Algunos de ellos fueron quizás perseguidos, como los 3 amigos de Daniel, y por su fe fueron echados a un lugar ardiente más de lo común, 7 veces más. O como el mismo Daniel tirado al foso de los leones. Vemos entonces cómo la Biblia describe en el capítulo 11 las diferentes características de hombres, mujeres que pasaron por diferentes etapas en su vida, en su relación, en su llamado con Dios, pero siempre se mantuvieron en esa relación de fe. Ahora, lo que nosotros podemos observar, que la Biblia, después de explicar lo que es la fe, o darnos una síntesis de lo que es la fe en el primer verso y en el segundo verso, continúa diciendo la palabra y el escritor, y comienza a desarrollar y coloca 4 nombres que todos nosotros conocemos: su historia, su llamado, cómo Dios los usó, el propósito que Dios hizo con ellos. Ahora, intensamente, cada una de estas áreas y de cada de estos hombres que menciona la Biblia nos revela que la fe no es todo. La fe no es todo. Alguna vez se dice: ten fe en que todo va a cambiar, ten fe en que Dios va a obrar, ten fe en que todo va a ser transformado, ten fe en esto, ten fe, ten fe. ¿Cuántos de nosotros nos decimos eso? ¿Cuántos decimos? Yo el primero. Deposita tu fe y confía que Dios va a intervenir. Pero a mí el Señor me está mostrando en el capítulo 11 que la fe va conectado con una intimidad de relación correcta con Dios. Si tú le preguntas a una persona que no tiene un conocimiento de las Escrituras y que no tiene un conocimiento de la palabra del Señor, y tú le preguntas: ¿tú puedes creer o tienes fe o crees en Dios, que Dios puede hacer algo? Y hay muchas personas que, sin tener ningún conocimiento bíblico, teológico o la índole que sea, le dice: sí, por supuesto que creo en Dios y Dios sí puede hacer algo. Pero ¿por qué mucha gente, aún dentro del concepto iglesia, miembros, muchas veces no se experimenta la respuesta de una fe depositada en Él? Y el Señor me está hablando y me está diciendo que la intimidad, la relación, la comunión, la fe es una conexión, es como un puente que me hace acercarme a Dios, porque creo que lo hay, que existe, que es verdad. Pero yo no me puedo quedar con el conocimiento de entender que Dios es realidad, que es algo que vive, algo que se manifiesta y algo todopoderoso, a menos que yo pueda tener una relación de intimidad con Él y sienta su presencia.
Entonces pusimos el primer ejemplo, y no voy a retroceder lo que ya hablé el día viernes, simplemente estoy resaltando y estoy prácticamente sintetizando. El día viernes entonces pusimos el primer ejemplo, el ejemplo de Abel, y pusimos el ejemplo de Caín. Y algunas veces la Biblia nos dice claramente, y la Biblia nos demuestra en el capítulo 11, que Abel ofreció ofrenda, sacrificio a Dios, y Dios vio con agrado la ofrenda, el sacrificio de Abel, pero miró con desagrado la ofrenda de Caín. ¿Cuál es la diferencia entre la ofrenda, el sacrificio que presenta Caín, mejor dicho, la ofrenda que presenta Caín, con el sacrificio y la ofrenda que presenta Abel? La diferencia es que el sacrificio que presenta Abel, se necesita un altar para ofrecer un sacrificio. Se necesita fuego, se necesita piedra, se necesita hacer algo. El traer una ofrenda de los frutos de la tierra, no se necesita necesariamente un altar. No hay nada que quemar, no hay nada que consumir. Es más, decía Eduardo, que creo que el que me dijo, que si tú pones algo de fruta para tratar de que eso prenda rápido, algunas veces no prende. Pero cuando tú pones un animal como el cordero engordado, y la palabra engordar significa grosura, que era una parte de la ofrenda, y la Biblia dice que Abel había colocado el sacrificio en el altar, y dice que tomó el cordero más gordo, el que tenía grosura. ¿Por qué? Porque cuando hay grosura, inmediatamente usted sabe que para avivar un fuego necesita algo. En la grosura, que la Biblia especifica, que es la grasa del animal, es como un combustible para hacer arder el fuego, para que prenda y para que todo lo que es colocado en el altar sea consumido. Es interesante esto, de que Abel ofrece más grande sacrificio que lo que logró ofrecer Caín. Y dice la Biblia que Dios miró de tal agrado lo que Abel había presentado, que inclusive la Biblia dice que aún esa ofrenda habla hasta el día de hoy. ¿Qué más representa un altar, un sacrificio, un fuego? Que Abel tenía que permanecer en la presencia de Dios hasta que el sacrificio fuera consumido. Y nos dice las Escrituras que la ofrenda de grosura es como un aroma agradable ante Dios. Cuando tú no tienes un altar, cuando tú no tienes un lugar determinado para ofrecer a Dios lo que traes, no es dejar lo que traes en cualquier lugar. Tú consagras, tú apartas un lugar y lo dedicas para Él. Tu vida, tu hogar, tu casa, tu iglesia, donde te congregas, son lugares específicos. Tú puedes orar en el carro, lo hacemos. Puedes orar en cualquier oficina, lo hacemos. Puedes orar en una escuela, lo hacemos y está bien. Pero hay lugares específicos en nuestra vida de intimidad con Dios que los separamos exclusivamente para Él. Esta casa es un lugar que hemos consagrado para adorarle a Él. Nunca esta casa ha sido usada para un show, un espectáculo o una actividad pública del mundo, porque entonces ya no sería consagrada para Él. Es un lugar que hemos determinado apartar y dedicar para Dios. Nuestra casa son lugares que nosotros podemos dedicar para Dios. Nuestra casa no es una casa de desorden, de pleito, de vicios, de contienda, de peleas, de disensiones, de divisiones, de malas palabras, de malos actos, de ver cosas indecentes, de oír cosas indecentes. No, nuestra casa tiene que ser un lugar en donde ha sido consagrado para que Dios habite en nosotros. Esto es muy intenso. La fe va conectada con la intimidad.
cuanto más fe tengo, no es porque tengo más entendimiento o conozco mejor que otro, sino que la fe está conectada con mi relación, mi intimidad con Dios. De esto podríamos seguir hablando. Abel es maravilloso, el ejemplo de Abel es extraordinario. Pero también nos menciona otro segundo personaje. Y nos menciona, ¿a quién nos menciona? Nos menciona a otro personaje, uno de los que en su época, uno de los que vivió menos que los demás. Según dice la Biblia, que Noé vivió 365 años. Supera, Enoc supera a cualquiera de nosotros. Enoc vivió 365 años. A los 66 años fue padre de Matusalén. Usted sabe que el padre de Matusalén fue Enoc, ¿sí o no? Y Matusalén fue el hombre que más años vivió en la tierra. Casi llegó casi a los 1000 años. Un milenio casi, prácticamente le faltaba muy poco. Y dice la Biblia que después de haber engendrado y haber nacido Matusalén, lo que nos dice acerca de Enoc, que no era un hombre de fe, nadie lo duda. Pero esa fe y ese desarrollar de fe se debía o tenía que ver con su intimidad y relación con Dios. Dice la Biblia que Enoc también disfrutó de un compañerismo cercano con el Señor. En efecto, la Biblia, tú lo estudias, lees el pasaje bíblico que habla en Génesis acerca de la vida de Enoc, y lo que vas a ver que el efecto de su fe era una comunión constante con Dios. Y esa comunión con Dios fue tan íntima, tan profunda, tan permanente, tan perseverante, tan persistente, que el Señor llega a un momento que dice: mira, no, es tan maravilloso que tengamos comunión que te voy a llevar a mi casa y no vas a salir nunca más de allí. Y dice la Biblia que el Señor lo trasladó a la gloria con él mucho antes que su vida hubiera terminado de muchos años como los demás, aún de su propio hijo. Por eso la Biblia dice que por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Y dice la Biblia, bíblica y escrituralmente, que Enoc no fue hallado porque Dios se lo llevó. ¿Con quién? ¿Con quién se lo llevó? Con él mismo. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, dice la Biblia en Hebreos 11:5, que él recibió testimonio de haber agradado a Dios en todo. Qué bendición. Yo creo que esta es una distinción. El que Dios diga: me has agradado en todo. Me has agradado en lo que ves, en lo que escuchas, en lo que hablas, en lo que dices, en lo que piensas, en lo que caminas, en donde vas. Me agradas. Ahora, ¿por qué el Señor escogió a Enoc? ¿O por qué el Señor escogió trasladar a Enoc? Dice la Biblia que fue a causa de ¿qué? Díganlo. ¿A causa de qué? A causa de su fe. Pero a causa de su fe porque estaba en intimidad con Dios. Es decir, la fe en Dios no hacía que Enoc fuera un hombre, un ser humano pasivo, sino activo, dinámico en buscar la presencia de Dios. Oh sí, hermano, tenemos fe. Todo el mundo levantamos la mano. Pero ¿cuántos conocemos la relación y la intimidad con Dios? ¿Cuánto tiempo sacamos? Dice la Biblia que la fe de Enoc agradó a Dios. ¿Por qué agrada a Dios? Porque en esa fe, como él tenía un nivel de fe desarrollada, eso no le prohibía o no detenía que pudiera tener amistad con Dios y relación con Dios. Hermano, eso es lo que quiero que la iglesia entienda en este tiempo, año 2017. Año 2017 es un año para que todos nosotros en conjunto, como familia espiritual,
como hombres y mujeres, jóvenes y niños, sin distinción, podamos juntos entender que la fe no solamente es la fe no es solamente recibir un seminario de 10 pasos. La fe no solamente es leernos todos los libros que hablan acerca de la fe o leernos todos los capítulos que hablan de la fe. La fe es una relación con Dios. ¿Y sabe una cosa que dice la Biblia? El Antiguo Testamento nos usa la palabra agradar. Dios, Enoc agradó a Dios y se lo llevó con él. Y la palabra agradar en el Nuevo Testamento, en original griego, significa alguien que está plenamente unido, completamente agradando en unidad a eso a quien está unido. Él no tuvo comunión, una comunión bien cercana con el Señor. Y según el Antiguo Testamento, yo creo que fue uno de los pocos hombres que tuvo una comunión tan cercana como el que tuvo Enoc, a tal punto que Dios decidió: mira, esto es tan íntimo, tan profundo, tan personal, que te llevo a mi casa. Y este compañerismo íntimo, dice la Biblia, agradaba a Dios, porque era una manera de conectarse y estar unido. Y dice la Biblia que Enoc comenzó a caminar con el Señor. O sea, ¿usted está escuchando lo que yo le estoy diciendo? Algunos dicen: pastor, usted no se cansa todos los días en la iglesia, o no se cansa que todos los días, o los domingos y los viernes y los lunes y los martes y tenemos culto, ¿no se cansa? Pregúntele usted a Enoc si se cansó 300 años caminando con Dios en la tierra. Enoc no caminó un día al año, no caminó 24 horas cada 7 días de la semana. No. Enoc caminó continuamente con Dios 300 años. Así lo dice la Biblia, lo dice literalmente. Él entonces, los próximos 300 años, compartiendo con Dios íntimamente, en relación con Él, hablando con Él, conversando con Él, escuchándolo a Él, dialogando con Él. Y la Biblia declara entonces en el libro de Hebreo acerca de los hombres y los gigantes de la fe, que por cuanto él estaba en contacto permanente con el Padre Celestial durante toda su vida de 300 años, el Señor le dijo: Enoc, no puedo más, te voy a llevar conmigo, porque vas a aumentar aún más tu intimidad conmigo. Tengo que traerte a mi lado. Así que Dios se lo llevó a su misma gloria. Entonces, lo que nos muestra, y puede ser que su mente tan acelerada y tan adelantada esté pensando: no voy a buscar mucho a Dios, porque entonces Dios me va a llevar muy rápido. Dígame realmente si hay alguno que estaba pensando eso ahora mismo. Aparentemente Enoc, no lo registra la Biblia, no lo dice. Aparentemente Enoc no obró ningún milagro, o Dios un milagro a través de Enoc, o nunca quizás desarrolló una enseñanza de doctrina tan profunda, o nunca quizás hizo una obra que los demás se destacaran. Lo único que se nos dice: por cuanto caminó con Dios, se lo llevó. Enoc caminó con Dios. O sea, Enoc fue un hombre de fe porque tuvo comunión íntima con el Padre. Esos son los hombres de fe, esas son las mujeres de fe. Ahora tenemos un tercer ejemplo. ¿Cuál es el tercer ejemplo que cita la Biblia en Hebreos capítulo 11? ¿Cuál es el tercer ejemplo? Nos habla de Noé. Noé lo llama, inclusive la Biblia dice, lo llama pregonero de justicia. ¿Y qué relación tenía Enoc con Noé?
los estudiosos en teología, los que han estado en la clase de la pastora, tienen que saber esto. ¿Qué relación tenía Enoc con Noé? Muy bien, hermano, por su contestación. El abuelo de Noé era ¿quién? Matusalén. Si el papá de Matusalén era Enoc, quiere decir que él era el bisabuelo de Noé. Y dice la Biblia claramente, yo te voy a decir claramente, de una forma especial. El tercer ejemplo que nos menciona la Biblia en el libro de Hebreos nos habla de la fe de Noé. Y dice que Noé, por cuanto tuvo fe, escuchó a Dios y tenía relación, intimidad con Dios. Dice la Biblia que fue advertido de cosas que no se veían o no se habían visto nunca. Y con temor reverente, porque escuchó la voz de Dios, porque su fe le hizo relacionarse con Dios e caminar en intimidad, construyó un arca para salvarse él y su familia y todo aquel que pudiera tener la oportunidad de escucharlo. Y por esa fe de intimidad y de relación, dice la Biblia que condenó al mundo, llegó a ser heredero de la justicia que viene a consecuencia de una fe íntima con Dios. Diga conmigo, fe tiene que ver con intimidad. Tú no te rindes a algo que no amas y no amas a algo a quien no crees. Es una secuencia. Te rindes por fe a algo que ama y lo ama porque sabes que Él es verdad. Y mientras nosotros leemos este incidente de la historia de Noé, la Biblia dice en el verso 6, capítulo 6, verso 8 de Génesis, dice la Biblia, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Su bisabuelo dice que agradó a Dios en todo. Y ahora su bisnieto dice que haya gracia ante Dios. Parece que es una consecuencia. Algunas veces no pensamos cómo Dios trabaja generacionalmente y a través de la descendencia. Lo que tú siembres en tu hijo, lo cosecharás no solo en él, sino en tus nietos. ¿Tú estás entendiendo esta dinámica? Entonces el verso que nos identifica en el libro de Hebreo es claramente que Noé andaba también con Dios. Noé conocía la voz de Dios. Cada vez que el Señor le hablaba, él obedecía. Una y otra vez podemos leer, entonces Dios dijo a Noé, entonces Dios dijo a Noé. Varias veces se repite ese pasaje. Y entonces Dios dijo a Noé. Repetidamente la Biblia habla que Dios hablaba con Noé. Dios es un Dios que habla, sí y amén, y lo creemos. Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. ¿Y qué hacía Noé? Y Noé hacía lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. No hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Eso está descrito en toda la Sagrada Escritura. Trata de pensar por un tiempo, por un momento, trata de pensar, iglesia, el tiempo que Noé habrá pasado a solas con Dios. Después de todo, él tenía que recibir instrucciones específicas, detalladas del Señor acerca de cómo construir el arca. Ejemplo práctico. Si tú le encargas a Orlando Castro que te haga un dibujo del mapa o que te haga un plano de tu casa o de lo que tú quieres edificar, él nunca va a venir, hermano, te hice el plano, tómalo, entiende como lo entienda. No. Tú abres el plano y lo que ves son dibujos y líneas, pero tú no sabes ni qué espesor tienen las puertas, ni qué espesor tiene las paredes, ni cuál es la profundidad del fundamento, ni el material que se tiene que usar, ni cómo tiene que hacerse una cosa y otra. Entonces, un buen arquitecto tiene que dar explicación de lo que ha construido, su propio plano, para explicarlo a aquel que fue contratado, a aquel que está llamando para construir algo. ¿Sí o no? ¿Me equivoco?
¿Es verdad? Dios es un Dios de diseño. Y Dios habla con Noé y le dice: te voy a dar el diseño de lo que vas a construir. En primer lugar, nunca se había construido barcos. Es decir, a partir de ese momento, cuando cuando la gente, esto está comprobado científica, arquitecturalmente, no sé cómo llamarlo, pero está comprobado que hoy, o a través de toda la historia, mejor dicho, cada vez que se hacía un barco se tomaba como fundamento las medidas que Dios había dado a Noé. Todos los barcos que se construyen hasta el día de hoy se basan en medidas que Dios había dado a Noé. Léalo, búsquelo en su internet, porque hoy en día hay algunos que dicen: voy a ver si lo que el pastor dice es verdad. Léalo y compruébelo. Es decir, estamos hablando claramente que tuvo que pasar un tiempo para que Dios le explicara a Noé cómo tenía que hacer todo lo que es la construcción del arca. Ahí no podía haber apuro. Gracias, en ese momento no creo que haya habido reloj, ni tampoco había nada que ver con la tecnología moderna que hay actualmente. Había mucho tiempo. Y ahora Dios le estaba revelando y mostrando y dando los diseños de cómo tenía que construir. Es decir, él recibió dirección precisa. Dice la Biblia que las escrituras dicen que el Señor compartió su corazón con Noé, mostrándole la maldad de los corazones de los hombres, y le reveló sus planes, los planes de Dios a Noé para el futuro de la humanidad. Es decir, no solamente para el futuro de sus días, sino para el futuro de la humanidad. Es maravilloso. Yo no puedo pensar que Noé fuera un hombre apurado, que dijera: Dios, está bien, me has hablado, tengo que construir un arca, ahora voy a comenzar a construir. No, espera. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son las medidas? Longitud, anchura, profundidad, material que voy a recibir, cómo tengo que clavarlo, cómo tengo que hacerlo, cómo tengo que... Señor, dame. Y de una forma extraordinaria le dice: construye las ventanas en el techo. Dios, estás equivocado. Las ventanas no se ponen en el techo, se ponen en las paredes. Dios, estás equivocado. La puerta del arca es demasiado grande y demasiado alto. ¿Para qué? Porque ya Dios había pensado en el elefante y había pensado en la jirafa. Todo lo que Dios te mande hacer, no le preguntes por qué, hazlo y se acabó. Estamos en una sociedad, estamos en una sociedad muy interrogando y haciendo cuestionamiento y haciendo preguntas por todas las cosas. Y cada vez que le decimos a nuestros hijos: hazlo, los hijos dicen: ¿y por qué lo tengo que hacer? Mi padre me hubiera dicho: porque yo lo digo, punto y se acabó, hazlo. Hoy le tenemos que dar una cátedra por qué tiene que hacer eso. Hoy tenemos que decirle: mira, ¿por qué tengo que mover eso del lugar? Tú le tienes que dar una explicación. Hasta que tú no lo convenzas que lo que tiene que mover del lugar es que lo tiene que mover, no te lo va a hacer. Asegúrate que no te lo va a hacer. Puede ser que yo esté equivocado. ¿Estoy equivocado? Entonces tú le tienes que dar hoy en día, es decir, lo que te está dando a entender que cuanto más inteligencia, cuanto más desarrollo, cuanto más esto recibe información, cuesta más para entender cómo Dios trabaja. Hacemos demasiadas preguntas a Dios. Está bien, Dios, tú me dices que es esto, pero ¿sabes qué? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo esto? Aquello? Le preguntamos a Dios mil maneras. Y algunas veces tratamos de ayudar a Dios para que haga algo. Y Dios te dice en esta mañana: voy a hacer obras inusuales que tú mismo no las conoces. ¿Para qué yo te voy a explicar si yo soy Dios y tú eres mi hijo? ¿Por qué tratas de entender lo que no has visto? Es decir, hablarle de un arca a Noé. Noé no sabía lo que Dios estaba diciendo. Él no sabía lo que era un arca.
lo que era un barco. ¿Tú estás entendiendo? Es como la primera vez cuando Dios se le muestra a Abel y Abel construye un altar. Yo creo firmemente que el que le dio y le mostró cómo tenía que ser el altar era Dios mismo. O los ángeles enviados por Dios le dieron la forma de cómo construir el altar. Pero siempre que se hace algo por primera vez en el Antiguo Testamento, se tenía que creer de una forma consciente e incondicional lo que Dios estaba diciendo. Dios, aquí si nos equivocamos los dos. No, te equivocas tú y me equivoco yo, pero prefiero obedecer tu voz. Diga conmigo, prefiero obedecer tu voz, porque jamás tú te vas a equivocar. Hizo conforme al modelo que Dios le había dicho. Yo me pongo en lugar de Noé. Construir un arca, ¿para qué? Si nunca había llovido en la tierra, el vapor subía y humedecía las plantas, pero nunca había llovido en la tierra. Bíblicamente está demostrado. Y ahora de repente hacer un enorme y gigante barco y decir que iba a hacer toda la tierra abnegada por agua. No lo entendían. No lo podían comprender. Tú le dices a la gente, llegará un momento en que la iglesia esté en la tierra, pero llegará un momento en que de repente van a desaparecer miles y miles y miles de personas. Se te van a burlar, se te van a reír, porque nunca ha pasado eso. Pero sabes una cosa, lo de Dios siempre ocurre una vez. ¿Cuántas veces se construyeron arcas? Una sola vez. En el sentido como Dios se lo reveló a Noé. ¿Cuántas veces que la Biblia nos revela algo y fue una sola vez que Dios lo hizo? Esto no puede suceder. Y ustedes van a oír y van a ver en algunos sentidos que lo que van a decir, lo que la humanidad tiene preparado, fue una invasión, dicen ellos, extraterrestre, que se llevó a la gente a otros planetas. Satanás no sabe cómo inventarlo. Satanás cree más en el arrebatamiento que muchas iglesias y muchos pastores. Por eso él trata de inventarse algo. Y hay cosas que están preparadas, pero lo de Dios es único. ¿Me estás entendiendo? ¿Te das cuenta que en este tiempo de tanta maldad, y dice la Biblia que Dios le revela a Noé, y Noé ve la maldad que hay en el corazón de los humanos? Le explica a Dios: tengo que destruir esta humanidad porque la maldad es terrible. En ese momento Noé lo que hace es obedecer a Dios, quien le da instrucciones en todos los aspectos. ¿Te das cuenta que en este momento Dios quiere darnos instrucciones, pero no lo puede dar a todo el mundo, sino a la gente que ame su relación, su intimidad, y que esté en comunión y que esté dispuesto a estar en su presencia más de lo que otros esperan? Que Dios es poderoso para revelarnos y hablarnos, mostrarnos y enseñarnos el camino que debemos de tomar, o la acción que tenemos que tomar, o lo que tenemos que hacer. Pero necesitamos escucharlo a Él, y eso es lo que la gente no quiere. No quiere escuchar a Dios, porque es la humanidad donde siempre dice: no tengo tiempo. Y es cuando más tiempo la humanidad tiene, porque todo lo hace electrónicamente y tecnológicamente. Ya no dependen de sus habilidades, dependen de un sistema tecnológico. Y el sistema tecnológico le dice lo que tiene que hacer. Ni siquiera piensan, ya la tecnología piensa por ellos. Y pensamos que Dios es un aspecto dentro de la tecnología moderna
Y que apretamos un botón y Dios nos habla, apretamos otro botón y Dios nos dice, apretamos otro botón y Dios nos ayuda, apretamos otro botón y Dios nos da el GPA para dónde tenemos que irnos. No, señores, lo de Dios nunca cambia. Los que oyen su voz son los que tienen fe de intimidad con Él. No cualquiera, sino los que hacen y entienden que Dios sí habla. Pero a la gente que no está apurada, a la gente que no tiene prisa, a la gente que no está desesperado, a la gente que sabe deleitarse en su presencia. Es el propósito de los hogares, el propósito de las casas. Jamás las casas van a sustituir el templo, el lugar donde nos congregamos como familia espiritual. No. Pero es una manera de que en la semana estemos buscando a Dios como familia y levantando un clamor a nivel mundial. Y de repente en cada hogar estamos orando y de repente la presencia de Dios va subiendo un aroma que a Dios le agrada, porque estamos haciendo un sacrificio vivo. Y los sacrificios se ponen en el altar, no en cualquier lugar, en un altar determinado, un lugar que hemos consagrado para decirle: Dios, aquí estoy en tu presencia. Que Dios se merece lo mejor, que tenemos que olvidarnos por un momento de todo el trajinar del día, que tenemos que olvidarnos por un momento de toda la tarea cotidiana de la vida, que representa responsabilidad del trabajo, responsabilidad de estudios, responsabilidad de aquí y de allá. Pero tenemos que entender que vamos a sacar un momento para decir: Dios, aquí estamos. Hemos parado, hemos puesto un stop a todo lo que hemos hecho y te damos gracias por estar en tu presencia aquí unido. Lo que cultivamos en la casa lo manifestamos en familia unida, en la iglesia, en la congregación, en el templo, porque la iglesia somos cada uno de nosotros, pero un lugar, un templo, una casa. La Biblia nos dice que muchas veces Jesús hablaba a las multitudes, pero muchas veces Jesús entraba en la sinagoga y hablaba el profeta, el rollo del profeta Isaías, o hablaba esto, aquello, y entraba en la sinagoga. Hasta un día entró en el templo, y cuando entró en el templo vio que la intención de los que estaban en el templo era incorrecta, que no eran los diseños de Dios que había ordenado. Y entonces él establece el principio de los límites del orden y los parámetros de lo que es y lo que no es de Dios. ¿Alguna vez pensamos que Dios es amor? Claro que sí, Dios es amor. Algunas pensamos que como Dios es amor, Dios tolera todo lo que nosotros hacemos y no importa. Pero yo quiero decirles en esta mañana: cada vez que hacemos algo para Dios, somos libres. Lo hacemos en la libertad del Espíritu. Pero esa libertad no nos dice que podemos hacerlo de cualquier manera, de cualquier forma. Estamos libres por el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Somos libres para adorarle, somos libres para cantarle, somos libres para servirle, somos libres para testificar de Él. Nada nos ata, nada nos obliga, nada nos presiona. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero no significa que allí hay desorden, o no significa que allí cada uno hace lo que bien le parece. No, la Biblia nos habla que todo lo que procede de Dios tiene límites colocados por Dios. O sea, lineamientos que son fronteras a dónde puede llegar y a dónde no puede llegar. Y eso hay parte de la iglesia que no lo entiende todavía. Pero Dios te dice: haz esto y haz aquello, y por cuanto estás dispuesto a obedecerme, yo te voy a bendecir. Por cuanto estás dispuesto a hacer lo que yo te estoy hablando, te voy a prosperar, te voy a bendecir, te voy a fortalecer, voy a hacer siempre tu ayuda y tu fortaleza en momentos de desesperación. Estamos viendo esto. Dios funciona de una manera extraordinaria. Nos pone en un lugar abierto. Y este día, o este año 2017, yo creo que tenemos que tener la gran revelación o el conocimiento de Dios para discernir por el Espíritu que tenemos que alcanzar a la gente que está fuera. Hay mucha gente fuera.
Mucha gente que no sabe que Dios es su Padre eterno. Mucha gente que no sabe que Jesucristo murió por sus pecados. Mucha gente que no sabe que el Espíritu Santo es real. Que todos nosotros tenemos que ser como una voz, como una alerta, como una manera de renunciar a nuestras propias comodidades para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios nos va a dar muchas puertas, o Dios nos va a dar muchas oportunidades para que sepamos que Dios nos abre esas oportunidades para que no nos callemos, sino que hablemos de Él. Yo creo que hoy la gente no tiene por qué tener temor de hablar de Jesucristo, ni de Dios. Es más, yo estoy creyendo que la oración va a volver a los colegios. Yo lo creo. Y que los profesores ya no serán castigados, ni multados, ni llevados a corte porque hagan una oración antes de comenzar la clase. Que los niños no serán perseguidos porque lleven un tratado o lleven una Biblia a su clase. Yo no sé si usted está viendo lo que yo estoy viendo, si usted está entendiendo lo que estoy entendiendo. No sé cuánto tiempo va a durar, pero sé que tenemos que aprovechar y tenemos que entrar en los diseños divinos de Dios. ¿Cuánto decimos amén? En los diseños de Dios. Porque esos diseños que Dios nos da para que nos movamos, Dios nos va a bendecir. No tengas temor de testificar de Jesucristo. Ve a cualquier lugar, habla de Él, testifica de Él, proclámalo a Él como el único Señor y Rey de. Yo el otro día fui a visitar a Humberto, el hospital, y la mujer que cobra ahí del parking comenzó a decirme, una mujer, tú la ves, una mujer humilde que está trabajando ahí, y comenzó a hablarme. Yo estuve ayunando, le dije que era pastor, pero dice, yo estuve ayunando todos estos días. Yo he estado orando, hay mucha gente que está orando para que Dios traiga bendición a esta nación. Y en respuesta del clamor de tantos, es que Dios hace algo. Wow. Si fuera la semana pasada, creo que esa mujer, no sé si se hubiera atrevido a decirme eso que dijo. Lo que estoy diciendo, que cuando hay una puerta que se está abriendo, aprovechemos y entremos como nunca antes a hablar de Jesús. Y el cuarto personaje que tengo que mencionar, y no puedo terminar si no lo menciono. Hemos hablado de Abel, hemos hablado de Enoc, hemos hablado de Noé, pero ahora nos falta un cuarto personaje. ¿Quién es? ¿Será que Abraham, cuando fue cambiado su nombre, porque primero fue Abraham y después fue Abraham, será que él tuvo una intimidad con Dios? Lo coloca en la lista de los que tuvieron fe por intimidad, de lo que compartió una amistad y un compañerismo con el Señor. Considera algo extraordinario que dice Isaías 41:8 o Santiago 2:23, y la relación que hubo entre Abraham y Dios fue tan profunda, una relación tan íntima, que Dios, es la primera vez que encontramos en la Biblia cuando Dios se refiere a Abraham como amigo de él. ¿Le voy a esconder algo a mi amigo Abraham? ¿Tú has entendido la inmensidad, la profundidad, la amplitud?
¿Qué significa el que Dios diga que Él tiene un amigo llamado hombre Abraham en la tierra? Yo creo que esa es la distinción más grande que uno puede tener en todo el universo. Yo creo que esa es la distinción más extraordinaria. Y cuando Dios está a punto de intervenir en algunos aspectos de juicio, de justicia, Dios se acuerda de Abraham y dice: le voy a guardar esto a mi amigo. Igualmente el Nuevo Testamento nos dice en Santiago 2:23: creyó Abraham a Dios y fue llamado, ¿cómo? Fue llamado como amigo de Dios. Yo creo que este es el elogio, la distinción más alta. Yo creo que esto es una distinción de que más que 5 estrellas. Ser llamado el amigo de Dios. Muchos cristianos cantan: Él es mi amigo. Pero tener la seguridad como lo tenía Abraham, llamar a un hombre Dios su amigo, parece fuera de toda comprensión humana. Sin embargo, esto sucedió con Abraham. Y esto nos habla de una señal de fe con intimidad. Intimidad de un hombre humano igual que nosotros, de piel, hueso y carne igual que nosotros. Un hombre semejante a nosotros, pero que prefirió tener y desarrollar su fe bajo una identidad llamada intimidad y relación con Dios. Creía en Dios, oyó su voz, le escuchó, sabía que Él era verdad. Por lo tanto, si lo escuchó una vez, lo podías escuchar el resto de sus días. ¿Y sabe algo interesante aquí? El profeta Isaías habla acerca de la palabra y de la experiencia de Abraham. Y la palabra que el profeta Isaías usa para amigo, aquí significa, en original hebreo, significa afecto, cercanía. Y la palabra que utiliza Santiago para la palabra amigo, en griego significa un asociado, uno que está cercano o que es parte de alguien. Amigo tiene que ver con intimidad, con una profunda amistad que comparte con otro que ama. O sea, el resultado, iglesia, de la intimidad con Dios no es tan solamente un efecto o un afecto, diríamos, cercano por el Señor, sino que también una creciente separación de las cosas del mundo. Cuanto más le amo, menos me interesa el mundo. Cuanto más cerca estoy de Él, menos el mundo me puede apetecer. Pastor, Dios sabe que yo le amo a Él, pero de vez en cuando me gusta dar mis traguitos, ¿sabe? Algunas veces. ¿Cómo? Pastor, usted sabe, Dios, yo le amo a Dios, pero algunas veces me gusta compartir con mis amigos y exhalar un poco de nicotina. Algunos me dijeron: yo guardo eso por si acaso. ¿Por si acaso qué? Mi intimidad con Dios me hace ser diferente. Amo y oro por los que no le conocen. Trato de decirle que Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero no puedo compartir lo que ellos hacen. Porque intimidad, relación, afecto, amor, entrega en la presencia de Dios me hace entender que cuanto más cerca de Él estoy, más alejado de otra cosa estoy. Yo me acerco a Dios, pero me alejo de lo que antes me esclavizaba, porque
Mientras más cerca de Cristo, más grande es nuestro deseo de vivir totalmente en su presencia, agradándole no a los hombres, sino agradándole a Él. Además de intimidad de fe, una fe de intimidad, es que vamos a comenzar a ver más claramente que Jesús es nuestro único y nuestro verdadero fundamento y que no hay otro fuera de Él. Mira lo que dice la Biblia con referente a la intimidad de la relación de Abraham. Y dice que Abraham nos dice que porque esperaba en la ciudad que tiene cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, lo que nos está dando a entender que la relación de intimidad con Abraham era tan profunda, tan realidad, tan profunda, tan extraordinaria, que Abraham entendió que nada en esta vida era permanente, que era transitorio. Y si no, mire cómo Dios llamó a Abraham. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. ¿Dios le mostró la tierra cuando salió? No. Dice la Biblia que Abraham obedeció a Dios y salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Dios, sé que me estás llamando, pero muéstrame la casa donde voy a estar. Y dame la marca del carro que voy a manejar. Y ponme la cifra del dinero que voy a cobrar. Sin saber a dónde iba. Pero hay que estar seguro que Dios habló. A donde Dios los llamaba a Abraham era un lugar extraño. No era un lugar donde Abraham iba a echar raíces. Y le voy a decir algo. Abraham no era un hombre místico. Abraham era un hombre que conocía a Dios. Vivió tan profundamente cerca de Dios que Dios lo llamó su amigo por la clase de fe y de dependencia que tenía con Dios. Y sabe una cosa, Abraham no era cualquier cosa. Abraham era un hombre que tenía riquezas. Tenía ganados, ganados de vaca, ganados de ovejas, ganados de... Tenía mucha gente. Pero él nunca se apegó a lo que tenía, sino al Dios que conocía. Ese es el problema de mucha gente. Que cuando gente el Dios lo comienza a bendecir y a prosperar, se olvidan quién es el que le ha dado la bendición. Estamos viendo esto. Él estaba demasiado ocupado, tenía demasiadas responsabilidades, pero nunca dejó la intimidad de la fe. Pastor, no puedo servir, tengo muchas responsabilidades en mi trabajo. Pastor, no puedo ir porque mi negocio no me permite. Pastor, no puedo porque, sabe, ahora últimamente apareció un trabajo y no puedo. Abraham podía haber dicho eso muchas veces, pero de repente Dios lo sorprendía a Abraham. Y de repente un día aparecieron y Abraham tuvo que cambiar todos los planes de ese día. Y le dijo: no te vayas, no se vayan. Permítame que voy a ordenar que maten un animal para que podamos comer juntos. Se olvidó de todo y se concentró en esos 3 visitantes, que no eran unos visitantes cualquiera, eran visitantes del cielo, eran mensajeros, y 3, una tipología del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es ahí cuando le dijeron: para este año, dentro de un año, a esta época, Sara será madre. Y Sara, que estaba escuchando, se rió detrás. Cuando Dios te habla, algunos se van a reír, pero tú
Mantente en lo que Dios te está diciendo. Nada. Esto es una voz de Dios, que Dios nos está hablando y nos está ministrando. Nada nos puede distraer de lo que Dios quiere hacer. Nada nos puede distraer de no escuchar la voz de Dios. Abraham tenía el anhelo por una ciudad celestial. Y mientras iba camino a esa ciudad celestial, él iba en una relación con Dios. Y mire qué interesante que esto, que al estudiar esto podemos observar esto. Dice que Abraham miraba la casa, miraba cuyo arquitecto era Dios. Y cuando tú estudias esta palabra casa o lugar, era estar en casa de su padre. Y la palabra para describir la palabra ciudad celestial, escúchelo, estúdielo en el Nuevo Testamento. Cuando dice la Biblia ciudad celestial, la palabra que se utiliza es la palabra pater, y sale de la misma raíz que significa padre. Así que la ciudad celestial que Abraham buscaba era literalmente el lugar donde estaba el Padre Celestial. Resumiendo en esta mañana, en este mediodía, los 4 hombres que mencioné, ¿se recuerdan todavía? ¿Se recuerdan todavía? ¿Cuál? Noé y Abraham. Cada uno de estos hombres estaban separados por del tiempo, eran distantes unos de otros, pero cada uno estaba buscando esa ciudad eterna. Y ellos entendieron que el mundo no era su hogar. El mundo era un peregrinaje. Sin embargo, ellos no estaban esperando entrar en la eternidad en el cielo para disfrutar de la presencia, de la cercanía de Dios en sus vidas. No, es todo lo contrario. Mientras eran extranjeros y peregrinos, podían oír a Dios hablando, podían conversar con Dios. Dios se manifestaba, Dios se les revelaba. Nada en este mundo los detenía para entender y conocer los propósitos de Dios y buscarle día a día. Iglesia, quiero decirles en este mediodía, nada nos puede distraer. Nada nos puede distraer. Diga que está a su lado, que nada te distraiga. ¿Estamos seguros de esto? Sin intimidad, iglesia, sin relación, tu fe no es nada. Si no hay una intimidad, una relación, una comunión, nuestra fe no es verdadera. Por eso que Jesús relata en Marcos 4 y habla acerca de los discípulos, que cuando la embarcación fue sacudida por una tormenta en el mar, Jesús tiene que entrar en la escena para calmar esa tormenta, calmar las olas, y con una sola orden que el Señor Dios se calmó todo. Y volviéndose a sus discípulos, les dice: ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué no tenéis fe? Quizás esto puede sonar algo fuerte, algo demasiado fuerte, porque es humano tener temor en una tormenta, es humano tener temor en un huracán, es humano tener temor en un terremoto.
Pero Jesús no lo reprendía por esa razón. Él estaba diciendo: después de estar tanto tiempo conmigo, ¿aún todavía no sabéis quién soy? ¿Se acuerdan San Juan capítulo 14? Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo desde que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al que me ha enviado. ¿Cómo es acaso que me preguntas que te muestra al Padre y me basta? ¿No es acaso que yo he hablado de mi Padre, de que os llamé a servir y a estar conmigo? ¿Cómo es que pasó 1 año, 2 años, 3 años y todavía no me han conocido, no han sabido quién soy yo? Como diciendo: ¿cómo es posible que caminen conmigo, me escuchen a mí, vean mis obras, vean mi maravilla, vean mi gloria, vean mi presencia, y todavía no me conozcan la intimidad, lo que soy yo y lo que yo puedo hacer? Yo quiero decirte en esta hora y en este día: tienes que aprender a conocer a Dios en la intimidad. ¿Qué no habían visto los discípulos? Milagros, sanidades, muertos resucitados, multiplicación de panes y de peces, calmar el mar, caminar sobre las aguas, libertar a los endemoniados. ¿Qué no habían visto los discípulos? Y todavía no le conocían. Todavía no le conocían. Hay gente que vio milagros en su propio cuerpo, vio sanidades en su propio organismo, vio transformaciones en su propia casa, vio la provisión de Dios en su propia casa, pero todavía no le conocen a Él. Y llegamos a una conclusión. Vemos el obrar de Dios, la grandeza de Dios, la gloria de Dios manifestada. Pero si no le conocemos a Él, estamos perdiendo lo más importante en nuestra vida. Y todavía tenemos por esa razón muchos cristianos que todavía siguen diciendo: ¿cómo puedo yo aumentar mi fe? Esto es sencillo. La respuesta está: busca a Dios con toda tu fuerza, ámalo con todo tu corazón y adóralo en espíritu y verdad. Nunca vas a aumentar tu fe viendo lo que Dios hace, sino conociendo lo que es Él. Revístete en esta mañana, en este mediodía, con una investidura nueva. Y el Señor te dice: es bueno tu trabajo, es bueno lo que haces en la semana, es bueno que tú compartas con tu familia, es bueno que tú te distraigas con tu familia, pero por encima de todo, búscame. Búscame. No busque como los pasos que tienes que dar para obtener un nivel de fe más que el otro que está a tu lado. Alguna vez complicamos demasiado la fe, y la fe es sencilla. La fe es sencilla, diga conmigo: la fe es sencilla. La fe tiene que ver cómo yo le busco la intimidad. Y quiero decirle que si no hay intimidad, no hay fe. Y si hay fe verdadera, es porque hay intimidad. Ponte de pie. Él tiene tanto que compartir con nosotros.
fe tiene que ser el deseo de acercarte a Él. Acércate a Él. Que no sea una obligación acercarte a Dios. Que no sea una obligación. Que no sea alguien que te esté diciendo búscale, ora, clama, intercede. Si tienes fe en Él, tendrás intimidad con Él. No me digas que tienes fe si no tienes intimidad. Y si tienes fe es porque tienes intimidad con Él, relación con Él. Padre, yo te doy gracias en esta hora, porque tú nos ministras de maneras diversas. Una vez es como un fuego abrasador, otra vez es como un silbo apacible, sereno, que va ministrando en lo más profundo de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestra mente. Somos ministrados para, igual que Abel, ofrecer sacrificio en el altar. Y cuando hay altar se necesita tiempo. Tiempo para poner el sacrificio, tiempo para que el sacrificio sea consumido, tiempo para estar en tu presencia. Señor, cuando hay que hacer algo y tú nos ordenas hacer algo, tenemos que tener tiempo para que tú nos des instrucciones, el por qué hacerlo y cómo hacerlo. Señor, ayúdanos a caminar contigo, al igual como caminó Enoc, o a oír tu voz para recibir tus instrucciones, como escuchó Noé, o a entender que somos peregrinos y extranjeros, como entendió Abraham, donde él miraba algo más allá de los lugares donde él habitó, que era una ciudad celestial cuyo arquitecto y diseñador eras tú mismo, Dios eterno. Padre, glorifícate en esta hora, glorifícate en este día. Permito, Dios, que la unción sea tan extraordinaria en esta casa y en la casa donde se invoca tu nombre, que la gente sienta la pasión por tu presencia. La gente quiere mantener, ser distinguidos en niveles de fe y decir que tiene más fe que otros, y otros hasta se llenan de vanagloria porque dicen: yo tengo una fe más desarrollada que tú. Y medimos la condición del ser humano por el nivel de altura o no altura de la fe. Pero tú, oh Dios, nos hablas en este día que es diferente, que es distinto. Que es algo de relación, algo de amistad, algo de compañerismo, algo de comunión contigo. Que no podemos andar en la vida como quien golpea al aire. Señor, te pido que nos des hambre por oírte. Nos des deseo por escucharte. Señor, no queremos entrar en tu presencia corriendo o deprisa. Es el mejor lugar que podemos anhelar, es el mejor lugar que podamos desear. Y Rabashandalaya. Y Rabakaturu Shendarabasalaya. Amigo, amiga que estás aquí en esta mañana, en este mediodía, en esta casa,
has venido aquí, te han invitado, de alguna u otra forma te has enterado y estás aquí en esta casa. Yo te animo a ti para que no te vayas de este lugar sin reconocer que Dios es Dios y que por medio de Él tu vida será profundamente bendecida cuando depositas tu fe, tu confianza en la única manera en cómo nos conectamos con Dios, y es a través de su propio Hijo amado, Jesucristo, quien murió en la cruz, resucitó de entre los muertos para darnos vida en abundancia. El plan de Dios, el diseño de Dios es darte vida, pero esa vida te la da por medio de reconocer que Jesucristo es el puente, es el mediador que te puede llevar a una verdadera reconciliación con el Padre Celestial, para que tengas entendimiento como lo tuvo Abel, Enoc, Noé, Abraham y tantos otros, para entender los diseños de Dios y saber que hay una casa celestial. No me tienes que decir nada, te voy a preguntar nada, pero quiero hacer este llamado. Si públicamente todavía nunca has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, estás confundido, piensas que es una religión, piensas que es aquella religión, piensas que la otra religión, y estás tu mente confundida y aturdido por tantos ideales que realmente no te han llevado a ningún lado ni te han producido ningún resultado. Pero en esta hora, en este día, aquí en la casa del Señor, en este templo, lugar que hemos dedicado para consagrar y alabar y glorificar el nombre del Señor, te animo a ti, amigo o amiga, donde quiera que estás. Si nunca lo has hecho, sería una oportunidad para que tú levantes tu mano y dame la oportunidad de orar por ti. Seas joven, anciano, adulto, adolescente, no importa la edad que tengas. Yo hago este llamado al altar porque es sumamente importante. Si hay personas que nunca han reconocido a Jesús y quieren hacerlo en esta mañana, es el tiempo para que tú lo hagas. Ese es el primer llamado que está en pie y el altar está abierto. Primer llamado es para que la gente tenga un encuentro con Dios personal a través de la persona de Jesucristo. Primer llamado. Pero yo no quiero terminar ni irnos de esta casa hasta que haga este segundo llamado, que lo vamos a hacer rápido. Y el segundo llamado es: si el Señor te está hablando como sé que lo está haciendo, si el Señor te está ministrando como sé que lo está haciendo, si has entendido la dirección, la proyección y la intención del mensaje de la palabra de Dios en esta mañana, y Él te está hablando a ti personalmente, me has aceptado, te congregas regularmente, pero quiero que tengas más cercanía conmigo, quiero que tengas más relación conmigo, quiero que tú aprendas a conocerme en la intimidad de tu búsqueda. ¿Qué otra cosa yo puedo decirles? Yo puedo amanecerme aquí, la pastora, y decirle experiencia, como yo decía el viernes, experiencia que uno ha vivido y que vive con el Señor. Pero la mejor experiencia y la mejor vivencia que tú puedas vivir con Dios es tu propia realidad de que Dios es verdad y se manifiesta en tu vida. Esto no puede convencer el esposo de la esposa. Algunas veces la esposa trata de explicarle al esposo: mira que Dios es así, y el esposo dice: no entiendo nada, esto es una cosa para mujeres. Y algunas veces la esposa se desespera, o viceversa. O quizás una mujer trata de explicarle a sus hijos lo que ella misma está experimentando en Dios y en su presencia, o trata de convencer a alguna de sus hijas que puedan sentir lo que ella siente, y dice: mamá, no te entiendo. La intimidad de un hombre, de una mujer, de una mamá que está luchando para desarrollar sus hijos, o de una familia que está tratando de salir de tantas situaciones difíciles, es algo que se experimenta en una decisión que tomamos con Dios. Por eso que la Biblia dice que la salvación es personal. Yo no puedo salvar a mis hijos, no puedo salvar a mi esposa, no puedo salvar a nadie. A nadie. Solamente es el Señor. Amarle a Él es ponerte en línea
miento con Dios. Si Dios te está hablando como sé que lo está haciendo, dile: Señor, aunque no lo entienda todo y aunque no lo comprenda todo, pero Señor, yo quiero hacer un pacto contigo. Quiero desarrollar mi fe, pero en este día yo entiendo que mi fe se va a desarrollar en mi intimidad contigo. Cuanto más te conozco, cuando más converso contigo, cuando más hablo contigo, cuando saco un tiempo para conversar contigo, mi mente se va a despejar de tantas ideas equivocadas, mi corazón va a comenzar a latir, aleluya, lo que es la presencia tuya. Mi alma y mi espíritu van a ser ministrados por tu espíritu en mi vida de una manera particular. Y nuestra agrupación adora al Señor con un coro de adoración. Yo quiero que toda persona que el Señor le está hablando, que sé que le está hablando el Señor, toda persona que está sintiendo la voz de Dios hablando a su alma, a su espíritu, y diciéndole al Señor: ¿cuánto tiempo hace que no sacas tiempo para deleitarte en mi presencia? Tiempo para conocerme, tiempo para poder entender lo que yo quiero comunicarte. El Señor te está hablando. Todo aquel que el Señor le está hablando y dice: Señor, yo paso para hacer un pacto no con los hombres, para hacer un pacto de compromiso no con ninguna persona, sino contigo mismo. Perdóname, he fallado, me he equivocado, he vivido mi propia vida, he tratado de hacerlo a mi manera, a mi forma, a mi manera, pero tú me dices que me has dado diseño para hacerlo a tu forma y a tu manera. No tengas temor. Yo quiero que toda persona que necesita el toque de Dios en su vida, y eso va para todos, sin excepción, acércase ante el altar. Y mientras te acerca al altar, aleluya, Creo en tu palabra.